Todo es energía. Y ahora mismo, aunque no lo sepas, estás viviendo desde una etapa específica de conciencia. No es una creencia, no es una etiqueta espiritual, es una posición interna desde la que interpretas la realidad. La mayoría de las personas pasa toda su vida repitiendo patrones, reaccionando, sobreviviendo, sin darse cuenta de que están a solo un paso de una integración mucho más profunda. Las tradiciones antiguas lo sabían. El despertar no ocurre de golpe, ocurre por etapas, y solo quienes reconocen en cuál están pueden avanzar sin perderse en ilusiones espirituales. Si este video te encontró, no es porque estés despierto, sino porque estás listo para dejar de funcionar en piloto automático. Hoy vamos a recorrer las 7 etapas de conciencia que conducen a un poder superior real. El estado donde eres plenamente humano y plenamente consciente. Respira profundo y acompáñame paso a paso por este viaje. En las antiguas escuelas iniciáticas no se hablaba de iluminación como una cima que conquistar. No existía la obsesión por llegar. Se hablaba de algo más sobrio, más honesto y por eso mismo, más exigente. Maduración. Los sabios no medían el avance por visiones, dones o experiencias extraordinarias. Observaban otra cosa. Observaban si la persona podía habitar lo que comprendía, si su vida cotidiana comenzaba a reflejar el nivel de conciencia que decía haber alcanzado. Sabían que todo ser humano, sin excepción, atraviesa los mismos estados internos: confusión, búsqueda, entusiasmo, soberbia espiritual, caída, humildad, integración. Las culturas cambiaban los nombres, pero el proceso era siempre el mismo. Y por eso no entregaban mapas completos. No porque el conocimiento fuera secreto, sino porque mostrar el final antes de tiempo generaba una trampa silenciosa. La fantasía de estar despierto sin haber hecho el trabajo. Decían que cuando alguien ve un horizonte que aún no puede sostener, intenta vivir desde una conciencia prestada. Habla como si supiera, actúa como si hubiera comprendido, pero por dentro algo no encaja. La vida se vuelve incoherente, la espiritualidad se convierte en máscara. Por eso, en esas escuelas, el maestro no explicaba el camino entero. Solo señalaba el siguiente paso posible, no el más brillante, no el más elevado, el más verdadero para ese momento. Y advertían con claridad: quien intenta vivir desde una conciencia que aún no puede sostener, se pierde en la ilusión del poder. Porque el poder sin integración fragmenta, la luz sin madurez ciega, y el conocimiento sin encarnación separa al ser humano de sí mismo. El verdadero saber no prometía ascender por encima de la vida. No ofrecía escapar del miedo, del dolor o del conflicto. Ofrecía algo mucho más incómodo y transformador: aprender a estar entero en cada etapa. Por eso, el camino real no buscaba elevarte, buscaba enraizarte. No te llevaba lejos de lo humano, te devolvía a él con más conciencia, más responsabilidad y más verdad. Y quizá por eso, todavía hoy, cuando alguien está realmente listo, la enseñanza no aparece como un discurso grandioso. Aparece como una incomodidad suave pero persistente,
una sensación interna de que ya no puedes seguir viviendo desde lo que sabes que no eres. Ahí comienza el camino que no se enseña, el que no se explica, el que no se presume, el que solo se vive. Permite que este instante se asiente. No para hacer nada, solo para darte cuenta. ¿Te ha ocurrido sentir que comprendes muchas cosas, pero que tu vida cotidiana aún no camina al mismo ritmo? ¿Que hay claridad mental, pero la experiencia diaria no termina de ordenarse? Eso no es falta de voluntad, tampoco hipocresía espiritual. Es algo más preciso. La conciencia va un paso adelante del cuerpo. Cuando eso sucede, aparece la incomodidad, no como castigo, sino como señal de ajuste. Y desde aquí vamos a avanzar sin juicios ni idealizaciones. Vamos a recorrer, una a una, las 7 etapas del despertar, no para etiquetarte, sino para que reconozcas con honestidad en qué punto te encuentras y qué parte de ti está pidiendo ser integrada ahora. Porque el verdadero camino no acelera, afina. Etapa 1. La prisión física. En esta etapa, la conciencia habita casi por completo en el cuerpo. La identidad se construye desde lo visible, lo inmediato, lo que duele o falta. La vida se percibe como algo que ocurre encima de ti, no desde ti. Aquí mandan la supervivencia, el esfuerzo constante, el miedo a perder. Se vive reaccionando a las circunstancias, a las personas, al entorno. No hay perspectiva interna, solo estímulo y respuesta. No es ignorancia, es estado primario de conciencia. El punto de partida de toda experiencia humana. La sensación dominante es esta: si no controlo lo externo, no estoy a salvo. La trampa de esta etapa no es el dolor, es creer que la realidad se limita a lo que los sentidos muestran y que no existe ningún espacio interno desde el cual elegir distinto. Aquí no se despierta, aquí se resiste. Y esa resistencia con el tiempo es la que empuja al siguiente umbral. Porque llega un momento en que sobrevivir deja de ser suficiente y la conciencia empieza a buscar algo más que mantenerse en pie. Etapa 2. La dualidad. En esta etapa, algo se abre. Por primera vez aparece la intuición de que la realidad no es solo materia. Sientes que existe un más allá de lo visible, y eso cambia todo. La conciencia empieza a dividir para comprender luz y sombra, bien y mal, lo correcto y lo incorrecto. Esta división no es un error, es una fase necesaria de orden. La mente necesita separar para orientarse. Aquí nace la búsqueda. Buscas respuestas, símbolos, maestros, caminos. Lees, escuchas, practicas. Intentas alinearte con lo bueno y alejarte de lo negativo. La sensación interna suele ser esta: si hago lo correcto, llegaré a la verdad. La trampa de esta etapa aparece cuando la división se vuelve guerra.
cuando luchas contra tu sombra en lugar de escucharla, cuando juzgas tus emociones humanas como fallos espirituales, cuando crees que despertar es eliminar partes de ti. Aquí muchas personas se agotan, porque pelear contra uno mismo no libera, solo fragmenta. La dualidad cumple su función cuando enseña discernimiento, no cuando exige perfección. Y llega un punto en que la conciencia intuye algo incómodo pero verdadero. La luz que excluye deja de iluminar. Etapa 3. La soberanía mental. En esta etapa ocurre un giro importante. Descubres que no eres víctima absoluta de lo que te sucede. Empiezas a notar que tus pensamientos no son neutros, que la manera en que interpretas la vida modifica tu experiencia. Aquí nace la soberanía mental. Comprendes que puedes observar tu diálogo interno, dirigir la atención, elegir narrativas distintas. Aparece en el desarrollo personal la intención consciente, las afirmaciones, la idea de crear tu realidad. Y por primera vez sientes poder. Pero este poder es frágil si no está integrado. La trampa de esta etapa es confundir control con conciencia. Creer que pensar positivo basta. Forzar pensamientos luminosos mientras el cuerpo está tenso. Repetir frases elevadas mientras las emociones siguen contraídas. Aquí la mente intenta gobernar sola, y cuando lo hace, se desconecta del cuerpo, niega la emoción y convierte la espiritualidad en autoexigencia. Muchos se quedan atrapados aquí, agotados de mantener la vibración, culpándose cuando algo no funciona, creyendo que fallaron por no pensar lo suficiente en positivo. La verdadera soberanía mental no es imponer pensamientos, es alinearlos con lo que sientes y con lo que haces. Cuando esta etapa madura, nace una pregunta más honesta. Si mi mente es poderosa, ¿por qué mi vida aún se siente dividida? Y esa pregunta abre la puerta a la siguiente integración. Etapa 4. La maestría energética. En esta etapa ocurre una comprensión más silenciosa, pero decisiva. La mente no gobierna sola. Empiezas a ver con claridad que pensar distinto no transforma nada si tu energía sigue desordenada. Aquí descubres que la conciencia se habita, que la verdadera creación ocurre cuando regulas tu estado interno. La respiración que calma, el cuerpo que se escucha, los hábitos que sostienen, el ritmo que ordena. Comprendes que la energía no se eleva por voluntad, se afina por coherencia. Aparecen prácticas más integrales, presencia corporal, gestión emocional real, pausas conscientes, disciplina suave pero constante. Y algo cambia, dejas de reaccionar tanto, tu sistema nervioso se estabiliza, tu claridad ya no depende del estímulo externo. La trampa de esta etapa es confundir energía con excitación. Buscar estados intensos, experiencias elevadas, picos emocionales que se sienten espirituales, pero no son sostenibles. Aquí algunos persiguen la euforia, la vibración alta constante, el sentirse bien todo el tiempo. Pero la maestría energética no es estar arriba, es poder permanecer. Es sostener la calma incluso cuando no hay estímulo. Es estabilidad, no espectáculo. Cuando esta etapa madura, comprendes algo esencial. No necesito sentirme extraordinario para vivir en verdad.
y desde ahí la conciencia se prepara para un orden más profundo. Etapa 5. El campo de batalla. Esta es una de las etapas más delicadas del camino, no porque falte conciencia, sino porque aparece la identidad. Aquí ya has visto, has sentido, has comprendido cosas reales y justo por eso el ego cambia de forma. Ya no dice no sé, ahora dice yo ya desperté, yo ya entendí, los demás aún no. La espiritualidad deja de ser búsqueda y empieza a convertirse en territorio. Surgen comparaciones sutiles, juicios disfrazados de discernimiento, certezas que ya no se cuestionan. El campo de batalla no está afuera, está en el interior, entre la conciencia que observa y la identidad que quiere apropiarse de lo visto. Aquí muchos confunden claridad con superioridad, presencia con personaje, verdad con posición. Y la vida, con una precisión impecable, empieza a probarte, no quitándote lo que sabes, sino confrontándote con lo que aún no integras. La trampa de esta etapa es creer que has llegado cuando en realidad estás siendo afinado. Pensar que el camino terminó cuando apenas estás aprendiendo a caminar sin máscaras. Porque el verdadero despertar no te separa, no te eleva por encima de nadie, te vuelve más humilde, más permeable, más humano. Si esta etapa se atraviesa con honestidad, el ego no se elimina, se transparenta, y solo entonces la conciencia queda lista para dejar de luchar y comenzar a servir sin identidad. Etapa 6. La ilusión final. Aquí ya no hay suelo conocido. Lo que antes te definía, roles, certezas, incluso la identidad espiritual, empieza a disolverse. No porque hayas fallado, sino porque ya no lo necesitas. En esta etapa comprendes algo incómodo y liberador a la vez. Ninguna historia puede contener lo que eres, ninguna etiqueta puede sostener la verdad viva. Lo que aparece no siempre es luz. Muchas veces es silencio. O un vacío que no se puede explicar ni llenar. La mente intenta nombrarlo: crisis, pérdida, desorientación. Pero en el fondo no es caída, es desprendimiento. Aquí se purifica la última ilusión, la idea de que alguien debe sostener la experiencia. El yo se queda sin lugar donde afirmarse, y por primera vez no hay nada que mejorar, lograr o demostrar. El vacío no es ausencia, es espacio sin forma, es conciencia sin relato. La trampa de esta etapa es huir de ese silencio, llenarlo de teorías, prácticas o nuevas identidades espirituales, en lugar de habitarlo con presencia desnuda. Porque solo quien se queda sin apoyos internos descubre algo esencial. Cuando no hay nada que sostener, la vida empieza a sostenerte sola. Aquí termina la ilusión del camino y comienza la verdad sin nombre. Etapa 7. La integración completa. Poder superior. Esto no es modo Dios. No hay sensación de superioridad, ni fuegos artificiales internos. Hay algo mucho más raro,
y más real. Presencia estable. Aquí ya no vives dividido. No hay una parte espiritual peleando con una parte humana. No hay que elegir entre conciencia o vida cotidiana. En esta etapa, no reaccionas por impulso, respondes desde la claridad. No empujas a la realidad, te mueves con ella. No niegas lo humano, lo atraviesas con conciencia. La emoción aparece, pero no gobierna. El pensamiento surge, pero no secuestra. La acción nace, pero no necesita justificarse. No te vuelves perfecto, te vuelves íntegro. La creación deja de ser un esfuerzo porque ya no hay fricción interna. No manifiestas para llenar vacíos, ni para demostrar poder, ni para confirmar identidad. La vida responde porque ya no hay interferencia, porque tu energía no está fragmentada en deseos opuestos, porque lo que piensas, sientes y haces habla el mismo idioma. Este es el verdadero poder superior, no controlar la realidad, sino no estar en guerra con ella. Aquí no se enseña, se vive, y quien llega no lo anuncia, simplemente se nota. Permítete unos segundos de silencio consciente. No para analizar, sino para sentir. Pregúntate con honestidad serena: ¿en qué etapa me reconozco hoy sin justificarme ni juzgarme? ¿Qué trampa ha estado más presente en mi camino últimamente? No hay etapas superiores, hay momentos verdaderos. Cada una existe porque enseña algo que no puede saltarse. El verdadero poder no está en avanzar rápido, ni en coleccionar comprensiones, ni en compararte con otros caminos. El verdadero poder es este: habitar plenamente la etapa que estás viviendo, escuchar lo que pide y responder con coherencia. Porque toda conciencia que se integra con honestidad se convierte, sin esfuerzo, en el umbral de la siguiente. Permite que los ojos se cierren con naturalidad. Deja que el cuerpo encuentre su propio eje. Inhala lento. Exhala más lento aún. No busques calmarte, permítete estar. Lleva ahora la atención al centro del pecho, no como idea, sino como espacio vivo. Formula internamente esta pregunta sin expectativa. ¿Qué parte de mi camino necesita ser integrada ahora? No respondas, no analices. Escucha lo que el cuerpo revela antes que la mente intervenga. Tal vez aparezca una sensación, tal vez una emoción, tal vez solo silencio. Todo es válido. Repite en tu interior, con firmeza suave: honro el punto en el que estoy. No me adelanto, camino con conciencia. Permanece unos instantes en esa verdad, sin intentar mover nada. Eso basta, porque la evolución real no se acelera, se sostiene.
Este video no vino a prometerte nada. Vino a devolverte una pregunta honesta. Si has llegado hasta aquí, no es porque sepas más ni porque estés más despierto, sino porque algo en ti ya no quiere seguir fingiendo. No hay nada que demostrar, solo algo que mirar con valentía. Hoy, quizá baste con observarte. ¿Cómo reaccionas? ¿Desde dónde eliges? ¿Qué partes de ti piden ser integradas en lugar de corregidas? No para juzgarte, para habitarte con más verdad. Si te nace, deja en los comentarios la etapa en la que sientes que estás ahora. No como etiqueta, sino como acto de reconocimiento. Y si decides quedarte en la alquimia ancestral, que sea porque resuena una espiritualidad que no busca escapar de lo humano, sino vivirlo con conciencia. Antes de cerrar, guarda esta frase en silencio. El poder no se persigue, se encarna cuando dejo de huir de mí. Porque el despertar auténtico no te eleva por encima del mundo, te devuelve a él, presente y entero. Y nunca lo olvides, cuando entras en armonía con la espiral de la vida, el universo entero comienza a danzar contigo. Y tu existencia se convierte en la melodía más perfecta. No estás solo en este camino, todos los que vibramos juntos estamos creando una red de luz. Y tú eres parte de ella. Nos vemos en el próximo viaje, y que tu energía sea siempre tu mejor guía,